Hola a todos, bienvenidos a Cultívate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer sobre el Taj Mahal, una maravilla del mundo. Y sin más demora, empezamos. Si hay un símbolo del amor puro y absoluto por encima de razas, religiones o cultura, ese es el mausoleo del Taj Mahal. Su construcción por parte de un sultán mogol, con la fusión de la tradición hindú y la persa musulmana, para albergar la tumba de la que fuera su gran amor, está plagada de multitud de leyendas y ha servido durante años para mitificar el amor eterno, generación tras generación, fascinando e inspirando por igual a viajeros y escritores a lo largo de los siglos. La edificación de los majestuosos palacios fue característico de cada emperador mogol, quien luego de su muerte lo transformaba en su sepulcro y el de sus esposas, costumbre emblemática de este imperio. Cada uno de ellos fue construido en mármol, con grandes jardines como entradas al mismo. Pero sin lugar a dudas, el Taj Mahal es el más simbólico de todos ellos. El conjunto resulta muy armonioso. Podría decirse que ha sido calculado al milímetro. Se ha dicho que el Taj Mahal es un edificio construido por titanes y decorado por orfebres. La preciosa decoración y los calados de piedras semipreciosas lo hacen fabuloso e irrepetible. El Taj Mahal es considerado el más bello ejemplo de arquitectura mogola, estilo que combina elementos de las arquitecturas islámica, persa, india e incluso turca. Este monumento ha logrado especial notoriedad por el carácter romántico de su inspiración. Aunque el mausoleo cubierto por la cúpula de mármol blanco es la parte más conocida, el Taj Mahal es un conjunto amurallado de edificios que ocupan 17 hectáreas y que también incluye una gran mezquita, una casa de invitados y jardines. Hay que remontarse al año 1607, cuando inicia la historia, cuando un príncipe, Shihab-ud-Din Muhammad Khurram, de tan solo 20 años de edad, heredero del gran imperio mogol, quien además tuvo una de las mejores educaciones de la época, y a pesar de la riqueza ilimitada de su familia, nunca mostró interés por la riqueza ni por los intereses de esta. Conoce a una joven persa musulmana llamada Arjumand Banu Begum en un bazar de la ciudad india de Agra, capital del imperio mogol entre los siglos XVI y XVIII. De solo 15 años, e hija del primer ministro de la corte. Cuenta la leyenda que la joven estaba probándose un collar de diamantes por valor de 10.000 rupias y el príncipe, que no era precisamente pobre, pagó sin dudar la joya, conquistando de inmediato el corazón de la princesa. Otra versión dice que la joven vendía bagatelas cuando se vieron por primera vez. A pesar de su condición de príncipe, no todos sus deseos eran tan sencillos de cumplir, y las razones de Estado le obligaron a olvidarse de Arjumán y tomar por esposa a alguien de su mismo rango, una princesa hija del rey de Persia. Pero el príncipe nunca pudo olvidarse de aquella joven que había conquistado su corazón, y dado que la ley musulmana le permitía tener varias esposas, 5 años después de este primer encuentro y sin haberse visto ni una sola vez más, el príncipe pudo cumplir con su sueño y casarse con su amada. Era bella, inteligente y culta. La boda fastuosa, como no podía ser menos, no se celebró hasta el 20 de mayo de 1612. Después de 5 años impidió de verla, ya que a pesar de los anhelos del príncipe, los astrólogos no se pusieron de acuerdo hasta ese momento sobre una fecha favorable que asegurase la felicidad del nuevo matrimonio. La ceremonia tuvo lugar en la ciudad de Agra, estado de Uttar Pradesh, a unos 200 kilómetros al sureste de Delhi, y durante la misma, el emperador nombró a Arjumand Mumtaz Mahal, la elegida o la perla del palacio, según las diferentes traducciones. El príncipe, que luego fue el emperador Shah Jahan, fue un prolífico mecenas, con recursos prácticamente ilimitados. Aunque no se trataba de su primera esposa, de hecho fue la cuarta, sí fue la favorita y con ella tuvo 14 hijos, 7 de los cuales fallecieron al nacer o durante la infancia, antes de que el dolor hiciera su aparición en esta hermosa historia de amor. Ella tuvo una influencia muy positiva sobre el emperador, y aunque no tenía aspiraciones políticas, a menudo solía intervenir en favor de los pobres y desamparados. Tras varios años de dicha conyugal, el príncipe fue coronado en 1627, tomando el nombre de Shah Jahan, rey del mundo, y fue conocido como un gobernante bondadoso, gran amante de su pueblo y de la paz. Pero la felicidad nunca dura eternamente, y menos en las historias de amor que pasan a la posteridad, y pronto la tragedia sacudiría violentamente sus vidas. El amor infinito.
A pesar de sus numerosos embarazos, la emperatriz acompañaba frecuentemente a su marido en sus viajes alrededor del país. En 1631, tras 19 años de feliz matrimonio y durante una visita a la campaña de Burhanpur, donde se encontraban las tropas de Shah Jahan con el objetivo de sofocar una rebelión, Mumtaz Mahal falleció repentinamente al dar a luz al 14º hijo de la pareja, una niña llamada Gauhara Begum. Antes de morir, Mumtaz le pidió a su rey que cumpliera con las siguientes promesas: que construyera su tumba, que se casara otra vez, que fuera bueno con sus hijos y que visitara su tumba cada año en el aniversario de su muerte. El emperador y amante esposo sintió un dolor tan intenso que deseó morir junto a su esposa. Su tristeza era tan profunda que se encerró en sus habitaciones 8 días con sus respectivas noches, sin comer ni beber. A la salida, Jahan ordenó que se cumpliera el luto en todo el reino, prohibiendo las vestimentas de colores, tocar música, usar perfumes y joyas, y hasta llegó a prohibir la sonrisa entre sus súbditos. Jahan se encerró en palacio sumido en su dolor, y no reapareció hasta un año después muy envejecido, y para asombro de sus súbditos, su pelo y barba se habían vuelto blancos en tan solo unos meses. Aunque en un principio el cuerpo de Mumtaz fue sepultado temporalmente en Burhanpur, en un jardín amurallado conocido como Zainabad, originalmente construido por el tío de Shah Jahan a orillas del río Tapti, el emperador nunca tuvo la intención de dejarla allí sepultada. En 1631 el cuerpo de Mumtaz fue exhumado y transportado en un bello sepulcro de oro, escoltado por su hijo Shah Shuja y la princesa imperial Jahanara Begum, hacia la ciudad de Agra, donde se encontraba el palacio imperial. Una vez allí, Mumtaz fue enterrada en un pequeño edificio a orillas del río Yamuna, hasta que finalmente Jahan cumplió con la primera de las peticiones de su esposa y, para su desgracia, la única que el emperador pudo cumplir. Jahan se propuso que Mumtaz tendría la tumba más hermosa que el mundo hubiera visto jamás, rindiéndole así un homenaje a su amada que perdurase por los siglos de los siglos, y lo consiguió. El Taj Mahal no se trata de un solo edificio, sino de todo un complejo de grandes dimensiones. En total, 22 pequeñas cúpulas simbolizan los 22 años que duró la construcción del Taj Mahal. Sobre el edificio hay una gran cúpula en el centro que es la corona del palacio, Taj Mahal. Rodeando a esta hay 4 chatres de cúpulas más pequeñas, y en los extremos de la plataforma se alzan 4 minaretes culminados en cúpulas más pequeñas aún, construidos con cierta inclinación hacia afuera para que en caso de derrumbamiento no caigan sobre el edificio principal. Se llevó a cabo en la ciudad de Agra, estado de Uttar Pradesh, unos 200 kilómetros al sureste de Delhi, India. El Taj Mahal incorpora y amplía las tradiciones edilicias del Islam, Persia, India y de la arquitectura mogol antigua, aunque la investigación actual de la arquitectura de este monumento indica una influencia francesa, sobre todo en los interiores. El diseño general se inspira en una serie de edificios timuríes y mogoles ya existentes, como por ejemplo el Ghurur Amir, la tumba de Tamerlán, la tumba de Itmat-ud-Daulat y la Jama Masjid en Delhi. Bajo el mecenazgo de Shah Jahan, la arquitectura mogol alcanzó nuevos niveles de refinamiento. A poco de terminar la obra en 1656, Shah Jahan cayó enfermo y su hijo Shah Shuja se declaró a sí mismo emperador en Bengala, mientras Murad, con el apoyo de su hermano Aurangzeb, hacía lo mismo en Gujarat. Cuando Shah Jahan, muy enfermo ya, se rindió a los ataques de sus hijos, Aurangzeb le permitió seguir con vida en arresto domiciliario que cumplió en un cercano fuerte de Agra, el Fuerte Rojo, desde donde contemplaba Taj Mahal a través de su ventana. En su lecho de muerte a los 74 años, pidió que se le colocara un espejo para ver la tumba de su esposa. Se dice que cuando murió, miraba el Taj Mahal. El emperador Shah Jahan quería construir su propio mausoleo en mármol negro. Sin embargo, no vio nunca realizado su deseo. Su hijo tampoco cumplió los deseos del padre al enterrarlo al lado de Mumtaz Mahal. Ella está representada por una pequeña losa y el rey por un tintero, símbolo de la mujer como un papel en blanco en la que escribe su marido. La construcción de una promesa. La construcción del Taj Mahal se inició con los cimientos del mausoleo.
Se excavó y rellenó con escombros una superficie de aproximadamente 12.000 metros cuadrados para reducir las filtraciones del río. Toda el área fue levantada a una altura de casi 15 metros sobre el nivel de la ribera. El Taj Mahal tiene una altura aproximada de 60 metros y la cúpula principal mide 20 metros de diámetro y 25 de altura. En la zona del mausoleo se cavaron pozos hasta encontrar la napa de agua y se los llenó con piedra y escombros formando la base de los cimientos. Se dejó un pozo abierto en las cercanías para monitorear el cambio del nivel freático. En lugar de utilizar andamiajes de bambú como era común en la época, los obreros construyeron colosales andamios de ladrillo por fuera y por dentro de los muros del mausoleo. Estos andamios eran tan enormes que muchos estiman en años el tiempo que demandó desmantelarlos. De acuerdo con la leyenda, Shah Jahan decretó que cualquiera podía llevarse ladrillos de los andamios y en consecuencia fueron desmantelados de noche por los campesinos. El material constructivo es el ladrillo forrado de placas de mármol blanco, cuyo tono cambia según la luz del día, creando una sutil variación que produce la sensación de tranquilidad inmaterial. La decoración geométrica y floral, con incrustaciones de lapislázuli, coral, ámbar y jade, enmarca todos los vanos del edificio y se completa con versículos del Corán incrustados en piedra negra. Para su construcción en Agra se utilizaron las mayores riquezas del mundo, los mejores materiales sin importar su lugar de procedencia. Todo era poco para su amada. Una de las leyendas que rodean esta hermosa historia es que fueron más de 1.000 elefantes los que transportaron el mármol fino y blanco de sus paredes, que se trajo de las canteras de Rajastán. Carretas tiradas por bueyes, búfalos y camellos llegaron hasta Agra, el jade y cristal de la China, las turquesas del Tíbet, el lapisazules de Afganistán, la crisolita de Egipto, las ágatas del Yemen, los zafiros de Ceilán, las amatistas de Persia, el coral de Arabia, la malaquita de Rusia, el cuarzo del Himalaya, los diamantes del Golconda y el ámbar del Océano Índico para decorar las paredes y estancias del mausoleo. En total se utilizaron 28 tipos de gemas y piedras semipreciosas para hacer las incrustaciones en el mármol. En la construcción se invirtieron unos 40 millones de rupias. La ubicación elegida fue la curva en el río Yamuna que llega a Agra desde el norte, para que sus aguas reflejaran los cambios de luz de los muros de mármol blanco del palacio. El complejo se realizó según los planos de un consejo de arquitectos procedentes de India, Persia y Asia Central, aunque parece que el auténtico inspirador fue el propio emperador. Se conocen los nombres de algunos de los maestros que participaron en la empresa, pues el Taj Mahal no fue diseñado, como hemos dicho, por una sola persona, sino que demandó talento de variados orígenes. Los nombres de los constructores de distintas especialidades que participaron en las obras no han llegado a través de diversas fuentes. Dos discípulos del gran arquitecto otomano, Koca Mimar Sinan Aga, que son Ustad Isa e Isa Muhammad Efendi, tuvieron un rol clave en el diseño del complejo. Algunos textos en idioma persa mencionan a Purú de Benarus como arquitecto supervisor. La cúpula principal fue diseñada por Ismail Khan del Imperio Otomano, considerado el primer arquitecto y constructor de cúpulas de aquella época. Qasim Khan, un nativo de Lahore, moldeó el finial de oro sólido que corona la cúpula principal del mausoleo. Chiran Hilal, un artesano de Nueva Delhi, fue el escultor jefe y responsable de los mosaicos. Amanat Khan de Shiraz, Irán, fue el responsable de la caligrafía. Mohammad Hanif fue el capataz de la mampostería. Mir Abdul Karim y Mukarimat Khan de Shiraz, Irán, supervisaron las finanzas y gerenciaron la producción diaria. Además, también estaba el cantero Amir A de Beluchistán, Amanta Khan de Shiraz, insigne calígrafo. El maestro de obras fue el turco Listak Isa. La leyenda cuenta que cuando el edificio estuvo acabado, Jehan ordenó cortar su mano para impedir que pudiese repetir una obra semejante. El equipo de artistas incluyó escultores de Bukhara, calígrafos de Siria y Persia, maestros en incrustaciones del sur de la India, cortadores de piedra de Baluchistán, un especialista en construir torretas, otro que grababa flores sobre los mármoles, completando un total de 37 artesanos principales. Este equipo directriz estuvo acompañado por una fuerza laboral de más de 20.000 obreros reclutados por todo el norte de la India. Para trasladar el mármol y otros materiales desde Agra hasta la obra,
Se construyó una rampa de piedra de 15 kilómetros de longitud. De acuerdo con los registros de la época, para el transporte de los grandes bloques se utilizaron carretas especialmente construidas, tiradas por equipos de 20 o 30 bueyes. Para poner los bloques en posición se requirió un elaborado sistema de poleas montadas sobre postes y vigas de madera. La energía era provista por yuntas de bueyes y mulas. La secuencia constructiva fue el basamento o pedestal, el mausoleo con su cúpula, los 4 minaretes, la mezquita y el jawat, el fuerte de acceso. El pedestal y el mausoleo consumieron 12 años de construcción. Las restantes partes del complejo tomaron 10 años más. El complejo, alineado de norte a sur, tiene una planta rectangular de 580 metros de largo por 305 de ancho. Pero aunque el mausoleo es el edificio más emblemático, el Taj Mahal no se trata de una sola construcción, sino de todo un complejo de grandes dimensiones. Rodeando el recinto hay una alta muralla de arenisca roja, rodeada a su vez de jardines, con una monumental puerta de entrada en el sur por la que se accede a un inmenso patio de 300 metros de ancho, con un estanque de mármol en el centro que refleja los edificios, produciendo un efecto adicional de simetría, además de los numerosos jardines y fuentes. Cada sección del jardín está dividida por senderos en 16 canteros de flores, con un estanque central de mármol a medio camino entre la entrada y el mausoleo. El emperador accedía al lugar por el río, en barca, junto con su séquito. Los demás visitantes debían entrar por un gran patio, en el lado sur, donde se daba la limosna a los pobres, y donde en cada aniversario de la muerte de Mumtaz se distribuían enormes sumas de dinero entre los menos favorecidos. En el mundo musulmán estas puertas también tenían un fuerte simbolismo, pues representaban la entrada al paraíso. Desde el punto de vista metafísico, eran consideradas el punto de transición entre el mundo exterior de los sentidos y el mundo interior del espíritu. Las puertas de plata originales han sido robadas, así como también las joyas que adornaban parte de la cámara central. El eco del edificio es capaz de sostener una nota musical durante 15 o más segundos. El mausoleo. Los elementos formales y decorativos son empleados repetido y consistentemente en todo el complejo, unificando el vocabulario estético. Las principales características del mausoleo se reflejan en el resto de las construcciones. 1. Finial, un remate ornamentado de las cúpulas, también usado en las pagodas asiáticas. 2. Decoración de loto, esquema de la flor de loto esculpida en las cúpulas. 3. Cúpula acebollada, también llamada amrut, típica de la arquitectura del Islam y que sería usada más tarde en Rusia. 4. Tambor, base cilíndrica de la cúpula, que sirve de apoyo y transición formal sobre el basamento del edificio. 5. Guldasta, aguja decorativa fijada al borde de los muros portantes. 6. Chatri, kiosco de columnas y cúpula, también utilizado en forma aislada o exenta como monumento conmemorativo. 7. Cenefas, paneles de cierre sobre arquerías. 8. Caligrafía, escritura estilizada de versos del Corán sobre las arcadas principales. 9. Arcadas o portales, también llamados pishtak, palabra persa para los portales exentos. 10. Dados, paneles decorativos flanqueando los muros principales. La cámara mortuoria está rodeada de finas paredes de mármol incrustadas con piedras preciosas que filtran la luz natural. El mausoleo propiamente dicho, construcción a la que habitualmente se hace referencia con la denominación de Taj Mahal, se halla justamente al otro lado del patio, en el norte, y está emplazado en un jardín simétrico, típicamente musulmán, cruzado por un canal flanqueado por 2 filas de cipreses donde se refleja su imagen más imponente, con una majestuosa cúpula. Al oeste, una mezquita de 3 cúpulas construida en arenisca roja y mármol blanco. Al este, el llamado eco de la mezquita, que no se usa para el culto por estar orientado en dirección errónea y cuya finalidad es mantener la simetría, siendo el río el telón de fondo de todo el impresionante conjunto. El mausoleo está elevado sobre un plinto de mármol de 7 metros de alto. Un talud de piedra protege el jardín de la erosión del río. De planta cuadrada, el mausoleo tiene 4 fachadas idénticas, con esquinas achaflanadas y un impresionante arco de 33 metros de alto en cada una de ellas, enmarcado con bandas de caligrafía en relieve. Los artesanos que trazaron estos relieves con versículos del Corán utilizaron un truco óptico, consistente en ir aumentando el tamaño de las letras a medida que aumentaba la distancia,
para conseguir que sus dimensiones parecieran idénticas. Los grandes nichos abovedados están enmarcados con motivos florales, rosas, narcisos, tulipanes, a base de incrustaciones de piedras semipreciosas, cristales minerales y lapislázuli, además de inscripciones en piedra negra. Esta misma decoración se prolonga en el interior de las enjutas de los arcos y en las bóvedas. La hermosa cúpula bulbosa situada en el salón central se levanta sobre un tambor rodeado de 4 torres octogonales, cada una rematada por un pequeño pabellón cupulado. La estructura interior tiene una altura de 24,4 metros y sobre ella se dispone otra cúpula exterior muy peraltada que estiliza el perfil del edificio. El remate externo está constituido por una aguja de latón de 17,1 metros de altura. Debajo de la gran cúpula se halla la sala octogonal del sepulcro, con grandes nichos y puertas que dan acceso a las demás estancias, decoradas con relieves de mármol blanco, igual que los cenotafios de Shah Jahan y Mumtaz Mahal. Los auténticos sarcófagos ocupan una cripta al nivel del jardín. Junto a las 4 torres octogonales, o chatri, rematadas también con pequeñas cúpulas, se disponen 4 minaretes en las esquinas de la plataforma sobre la que se levanta toda la construcción, que completan la armonía geométrica del conjunto. Estos minaretes tienen una exclusiva función formal para resaltar la composición central con la cúpula. El material constructivo es el ladrillo forrado de placas de mármol blanco, cuyo tono cambia según la luz del día, creando una sutil variación que produce una sensación de tranquilidad inmaterial. La decoración geométrica y floral, con incrustaciones de lapislázuli, coral, ámbar y jade, enmarca todos los vanos del edificio y se completa con versículos del Corán incrustados en piedra negra. Además de impulsar la construcción del Taj Mahal, el sultán Shah Jahan fundó la ciudad de Jahanabad, Viejo Delhi, ampliando el palacio fortaleza que alberga la magnífica mezquita de la Perla. Los edificios erigidos bajo su reinado dan muestra del poder y vitalidad de las dinastías mogolas. El mausoleo por dentro deslumbra menos que por fuera. Dentro del mausoleo se encuentra la cámara mortuoria rodeada de finas paredes de mármol incrustadas con piedras preciosas que filtran la luz natural, traduciendo su belleza en 1000 colores. La sonoridad del interior, amplio y elevado, es triste y misteriosa, como un eco que suena y resuena y nunca se detiene. Debajo de la gran cúpula se halla la sala octogonal del sepulcro, con grandes nichos y puertas que dan acceso a las demás estancias, decoradas con relieves de mármol blanco, igual que los cenotafios de Shah Jahan y Mumtaz Mahal. Los auténticos sarcófagos, como hemos dicho, ocupan una cripta en el nivel del jardín. Todo el Taj Mahal se ha generado alrededor de los cenotafios, que duplican en forma exacta la posición de las 2 tumbas y son copia idéntica de las piedras del sepulcro inferior. El cenotafio de Mumtaz está emplazado en el centro exacto de la sala principal. Sobre una base rectangular de mármol de aproximadamente 1,50 por 2,50 metros, hay una pequeña urna también de mármol. Tanto la base como la urna están incrustadas en un fino trabajo de gemas. Las inscripciones caligráficas sobre la urna identifican y oran por Mumtaz. En la tapa de la urna sobresale una pastilla rectangular que asemeja a una tablilla o placa para escribir. El cenotafio de Shah Jahan está junto al de Mumtaz, hacia el oeste, formando la única disposición asimétrica de todo el complejo. Es mayor que el de su esposa, pero contiene los mismos elementos. Una gran urna con base alta, también decorada con maravillosa precisión mediante incrustaciones y caligrafía identificatoria. Sobre la tapa de la urna hay una escultura de una pequeña caja de plumas de escribir. La tumba de Mumtaz está representada por una tablilla pequeña que simboliza el papel en blanco sobre el que escribe su marido, y la de Jahan en la que se representa la pequeña caja de plumas para escribir. El interior. La sala central del Taj Mahal presenta una decoración que va más allá de las técnicas tradicionales y emparenta con formas más elevadas el arte manual, como la orfebrería y la joyería. Aquí el material usado para las incrustaciones no es ya mármol o jade, sino gemas preciosas y semipreciosas. Cada elemento decorativo del exterior ha sido redefinido mediante joyas. La sala principal contiene además los cenotafios de Mumtaz y Shah Jahan, obras maestras de artesanía virtualmente sin precedentes en la época.
La forma de la sala es octogonal y aunque el diseño permite ingresar por cualquiera de los lados, solo la puerta sur, en dirección a los jardines, es usada habitualmente. Las paredes interiores tienen aproximadamente 25 metros de altura, sobre las que se construyó una falsa cúpula interior decorada con motivos solares. 8 arcos apuntados definen el espacio a nivel del suelo. Igual que en el exterior, a cada medio arco se le superpone un segundo a media altura en la pared. Los 4 arcos centrales superiores forman balcones con miradores al exterior. Cada ventana de estos balcones lleva una intrincada pantalla de mármol calado o jalí. Además de la luz proveniente de los balcones, la iluminación se complementa con la que ingresa por los chatres en cada esquina de la cúpula exterior. Cada uno de los muros de la sala ha sido bellamente decorado con zócalos en bajo relieve, intrincadas incrustaciones de pedrería y refinados paneles de caligrafía, reflejando incluso a nivel de miniatura los detalles expuestos en el exterior del complejo. La tradición musulmana prohíbe la decoración elaborada en las tumbas, por lo que los cuerpos de Mumtaz y Shah Jahan descansan en una cámara relativamente simple debajo de la sala principal del Taj Mahal. Están sepultados según un eje norte-sur, con los rostros inclinados hacia la derecha en dirección a la Meca. Todo el Taj Mahal se ha generado alrededor de los cenotafios, que duplican en forma exacta la posición de las dos tumbas, y son copia idéntica de las piedras del sepulcro inferior. El cenotafio de Mumtaz está emplazado en el centro exacto de la sala principal. Sobre una base rectangular de mármol hay una pequeña urna también de mármol. Tanto la base como la urna están incrustadas en un fino trabajo de gemas. Las inscripciones caligráficas sobre la urna identifican y oran por Mumtaz. En la tapa sobresale la pastilla rectangular que asemeja la placa para escribir. El cenotafio de Shah Jahan está junto al de Mumtaz hacia el oeste, que forma la única disposición asimétrica de todo el complejo. Y sobre la tapa de esa urna está la pequeña caja con plumas de escribir. Los jardines. El Char Bagh, el gran jardín central, fue introducido en la India por Babur, el primer emperador mogol, según un diseño inspirado en la tradición persa, con el fin de representar a los jardines del paraíso. En los textos místicos del Islam en el periodo mogol, se describe el paraíso como un jardín ideal, pleno de abundancia. El agua juega un rol clave en estas descripciones, ya que señala 4 ríos que surgen de una fuente central, constituida por montañas, que separan al Edén en 4 partes según los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. La mayoría de estos jardines mogoles son de forma rectangular, con un pabellón central. El Taj Mahal es inusual en este sentido, ya que sitúa al edificio principal, el mausoleo, en uno de los extremos. Pero el reciente descubrimiento de la existencia del Maktab Bagh, Jardín de la Luna, en la ribera opuesta del río Yamuna, permite una interpretación distinta, incorporando el cauce al diseño global, de forma tal que se convirtiera en uno de los ríos del paraíso. El trazado de los jardines y sus características arquitectónicas principales, como las fuentes, los senderos de mármol y de ladrillo, los canteros lineales del mismo material, similares al jardín de Shalimar, sugiere que puede haber sido diseñados por el mismo ingeniero, Ali Mardam. Originalmente contenían multitud de flores y árboles exóticos, toda una profusa vegetación, con abundancia de rosales, narcisos y árboles frutales, todos ellos en disposición geométrica y perfectamente simétrica. Los jardineros trabajaron con el empeño consciente de traducir la perfección celeste a términos terrenales, siguiendo una serie de fórmulas bien conocidas. Así, el 4, número sagrado en el Islam, fue la base de todo el diseño. Los canales, símbolo de los 4 vientos del paraíso, de los que según la tradición manaba agua, leche, vino y miel, con fuentes y flanqueados de cipreso, que además de dar sombra acentúan la línea de la perspectiva, se cruzan en el centro formando un estanque de nenúfares en mármol blanco, algo elevado del suelo, símbolo de Al-Qatar, el estanque celestial de la abundancia mencionado en el Corán. Fue concebido para que el mausoleo se reflejara en sus aguas. Cada una de las 4 partes que delimitan los canales está dividida en 16 partes por caminos de piedra. Con la declinación del imperio mogol también decrece el mantenimiento,
y cuando los británicos asumen el control del Taj Mahal, introducen modificaciones paisajísticas para reflejar mejor el estilo de los jardines de Londres. En la arquitectura mogol, el agua se utiliza tanto para los rituales de ablución como para humidificar y enfriar el ambiente. Una sabia combinación del significado religioso con la necesidad práctica. Se extraía del río y se introducía por unos canales subterráneos desde los que se derivaba hasta llenar los estanques y regar los jardines. La infraestructura hídrica. El agua para el Taj Mahal fue provista mediante una compleja infraestructura que incluía series de purs movidos a fuerza de bueyes, que llevaban el agua a grandes cisternas, desde donde mediante mecanismos similares se la elevaba a un gran tanque de distribución ubicado por encima de la planta baja del mausoleo. Desde este tanque de distribución el agua pasaba por 3 tanques subsidiarios, desde los cuales se conducía a todo el complejo. A una profundidad de 1,5 metros, alineado con el sendero principal, corre un conducto de barro cocido que llena las piletas principales de los jardines. Otros caños de cobre alimentan a las fuentes en el canal norte-sur y se excavaron canales secundarios para regar el resto del jardín. Las fuentes no se conectaron en forma directa a los tubos de alimentación, sino a un tanque intermediario de cobre debajo de cada salida, con el fin de igualar la presión en todas. Los purs no se conservan, pero sí el resto de las instalaciones. La mezquita y el jawab. En el extremo del complejo se elevan 2 grandes edificios a los lados del mausoleo, paralelos a los muros este y oeste. Ambos son fiel reflejo uno del otro. El edificio occidental es una mezquita y su opuesto es el jawab o respuesta, cuyo sentido original era balancear la composición arquitectónica, y se cree que fue usado como hostal o albergue de peregrinos, lugar de reunión de los fieles antes de la oración. Las diferencias consisten en que el jawab no tiene minarete y sus pisos presentan diseños geométricos, mientras que los de la mezquita están decorados con un diseño en mármol negro que marca la posición de las alfombrillas para el rezo de 569 fieles. El diseño básico de la mezquita es similar a otras construidas para Shah Jahan, especialmente su Jama Masjid en Delhi, que consiste en una gran sala rematada por 3 cúpulas. Sin embargo, lo más probable es que su propósito último fuera puramente arquitectónico, para dotar de equilibrio estético al conjunto y contribuir a la simetría de las estructuras situadas en la plataforma. Un alto muro con torres octogonales rodea la sección norte y el jardín central. Quedan fuera, por el sur, los establos y estancias para los guardias. En el lado occidental, cerca de la mezquita, se sitúa un pequeño recinto de piedra para recordar el primer lugar donde fueron depositados los restos de Mumtaz Mahal. Otros edificios secundarios. El complejo está limitado por 3 lados por un muro almenado de piedra roja. El límite del cuarto lado lo forma el mismo río Yamuna. Extramuros hay varios mausoleos secundarios, incluyendo los de las demás viudas de Shah Jahan y el del sirviente favorito de Mumtaz, con piedra arenista, típicos de las tumbas mogoles de la época. Del lado interior los muros se completan con una columnata con arcos, característica común de los templos hindúes incorporada luego a las mezquitas mogoles. A distancias fijas se incluyen chatris y otras pequeñas construcciones que pueden haber sido utilizadas como miradores, incluyendo la que actualmente se conoce como casa de música, utilizada como museo. La entrada principal, la Darwaza, es un edificio monumental construido en arenisca roja. El estilo recuerda a la arquitectura mogol de los primeros emperadores. Originalmente la entrada se cerraba con 2 grandes puertas de plata, que fueron desmontadas y fundidas por los Hats en 1764. Los espacios exteriores. Prácticamente toda la superficie del complejo ha sido ornamentada y se encuentra entre las más bellas decoraciones exteriores de la arquitectura mogol de cualquier época. También en este aspecto, los motivos se repiten en todos los edificios y elementos. En proporción al tamaño de la superficie a decorar, la decoración se vuelve más o menos refinada y detallista. Los elementos decorativos pertenecen básicamente a 3 categorías, recordando que la religión islámica prohíbe la representación de la figura humana, caligrafía, elementos geométricos abstractos y motivos vegetales. Estas decoraciones se ejecutaron con 3 técnicas diferentes: pintura o estuco aplicado sobre los muros, incrustación de piedras y esculturas. La caligrafía.
Los pasajes del Corán son utilizados en todo el complejo como elementos decorativos. Los textos creados por el calígrafo persa de la corte mogol, Amanat Khan, son muy floridos y casi ilegibles. La firma del calígrafo aparece en varios paneles. Las letras están incrustadas en oro sobre los paneles de mármol blanco. Algunos de los trabajos son extremadamente detallados y delicados, especialmente los que se encuentran en el mármol de los cenotafios de la tumba. Los paneles superiores están escritos con caligrafía proporcionada para compensar la distorsión visual al mirarlos desde abajo. Estudios recientes sugieren que Amanat Khan fue también el que seleccionó los pasajes del Corán. Los textos refieren en general a temas de justicia, de infierno para los incrédulos y de promesas de paraíso para los fieles. La decoración geométrica abstracta y los motivos vegetales. Las formas de arte abstracto son utilizadas especialmente en el pedestal del mausoleo, en los minaretes, en la mezquita y la habak, y también en las superficies menores de la tumba. Las cúpulas y bóvedas de los edificios de piedra están trabajadas con tracería para crear formas elaboradas geométricas. En las zonas de transición, el espacio entre elementos vecinos se llena con tracería, formando patrones en V. En los edificios de caliza roja se usa tracería blanca y sobre el mármol blanco se utiliza como contraste tracería oscura o negra. Los pisos y senderos usan mosaicos de colores y formas diferentes, combinados en patrones geométricos complejos. La técnica de incrustación sobre las placas de mármol presenta tal perfección que las juntas entre las piedras y gemas incrustadas apenas se distinguen con una lente de aumento. Una flor de apenas 7 centímetros cuadrados tiene 60 incrustaciones o taraceas diferentes que ofrecen al tacto una superficie tersa. Las paredes bajas de la tumba muestran zócalos de mármol con bajos relieves de flores y vides que han sido pulidos para resaltar el exquisito trabajo. Los zócalos y laterales de arcos han sido decorados con incrustaciones de piedras semipreciosas, formando dibujos muy estilizados de flores, frutos y vides. Las piedras incrustadas son mármoles amarillos, jade y cuarzos de colores, alineado y pulido con la superficie de los muros. Este majestuoso homenaje tuvo, sin embargo, nefastas consecuencias para Shah Jahan, quien, perdido en su afán por honrar y venerar al que fuera el amor de su vida, no reparó en costes, y los millones de rupias que finalmente gastó en su construcción, que según la valoración actual podrían suponer más de 500 millones de dólares, le provocó caer en la ruina económica y consecuentemente en la pérdida de su trono a manos de su tercer hijo, Ausabel, en 1658. Su encierro, que se prolongó durante 8 años, le impidió completar su sueño, que incluía la construcción de su propio mausoleo en mármol negro a imagen y semejanza del de su esposo, al otro lado del río Yamuna, y que pretendía unir ambos mediante un puente de oro. De hecho, al día de hoy, frente al Taj Mahal queda un resto en piedra roja de lo que se dice fue el inicio de la construcción del edificio gemelo, aunque eso hoy en día forma parte de una leyenda que engalana también nuestra historia. A su muerte a la edad de 74 años y después de largos años de enfermedad, fue su propio hijo, Aurangzeb, el que desterró la idea de hacer realidad el sueño de su padre, encargándose además de romper la simetría que regía en torno al complejo del Taj Mahal, enterrando a su padre al lado de Mumtaz Mahal. En un principio la tumba de Mumtaz se encontraba en el centro exacto de la sala principal, por lo que al añadirla de Haram, todo el conjunto queda desplazado hacia un lado. No se tiene muy claro el por qué Aurangzeb hizo que sus padres descansaran juntos para siempre, pero lo cierto es que esa ruptura de la simetría lo hubiera entristecido profundamente a su padre. Si hubiera querido descansar en el mismo lugar de su esposa, hubiese diseñado la sala de modo que ambas tumbas se construyeran en el centro de la misma. El hijo de Shah Jahan era un hombre piadoso, y el Islam evita todo tipo de ostentación, especialmente en el aspecto funerario. En consecuencia, en lugar de utilizar un ataúd, era normal usar simplemente un sudario para sepultar a los muertos. Los libros islámicos describen la sepultura en ataúdes como un gasto inútil, que puede ser mejor utilizado en alimentar al hambriento o ayudar al necesitado. Según la visión de Aurangzeb, construir un mausoleo nuevo para Shah Jahan hubiera sido un despilfarro. Por tanto, sepultó a su padre junto a Mumtaz Mahal sin más complicaciones. Lo cierto es que, aunque Jahan tuvo otras 3 esposas, siempre le guardó fidelidad a Mumtaz y se dice que,
ya en su lecho de muerte, pidió un espejo para poder ver la tumba de su amada mientras le quedaba un segundo de vida. Otras leyendas aseguran, en cambio, que lo hizo a través de un diamante incrustado estratégicamente en un punto determinado de la habitación y que al morir miraba embelesado el lugar de descanso de su amada. Lo que sí es real es que Jahan consagró su vida a la construcción de ese monumento. Y sean verdaderas o no todas las leyendas que rodean la historia del Taj Mahal, durante siglos han logrado inmortalizar este monumento como el símbolo del amor eterno para todas las parejas de enamorados. El Taj Negro. Una vieja tradición popular sostiene que se previó construir un mausoleo idéntico en la ribera opuesta del río Yamuna, reemplazando el mármol blanco por negro. La leyenda sugiere que Shah Jahan fue destronado por su hijo antes de que la versión negra pudiera ser edificada, y que los restos de mármol negro que pueden hallarse cruzando el río son las bases inconclusas del segundo mausoleo. Estudios recientes desmienten parcialmente esta hipótesis y arrojan nueva luz sobre el diseño del Taj Mahal. Todas las demás tumbas mogolas se situaban en jardines formando una cruz, con el mausoleo en el centro. El Taj Mahal, por el contrario, se ha dispuesto en forma de una gran T, con el mausoleo en un extremo. El rastro de las ruinas en la ribera opuesta del río extiende, sin embargo, el diseño hasta formar un esquema de cruz, en el que el propio río se convertiría en canal central de un gran Chahar Bagh, esquema de jardín en 4 partes. El color negro parece ser producto de la acción del tiempo sobre los mármoles blancos originalmente abandonados allí. Los arqueólogos han denominado a este segundo y nunca construido Taj como el Maktab Bagh o Jardín de la Luz de Luna. Recientemente se descubrió que en realidad lo que se construyó frente al Taj Mahal del otro lado del río fue un jardín que mantenía la simetría tan apreciada por Shah Jahan. Este complejo de jardines tenía una piscina octogonal en la que se reflejaba la imagen del Taj Mahal. Al verlo en el reflejo, se aprecia un Taj Mahal de color negro. Nunca se han encontrado mármol negro en ninguna de las excavaciones realizadas por la Asociación Arqueológica de la India. Abundan las leyendas en relación a muchos elementos robados pertenecientes al Taj Mahal. Algunos han sido deteriorados por el tiempo, pero muchos de los supuestos faltantes son solo leyendas. Entre los elementos que sí se perdieron con los siglos figuran los portones de puerta de plata del fuerte de acceso, los dorados a la hoja que cubrían las juntas metálicas de las pantallas de mármol alrededor de los cenotafios, numerosas alfombras que cubrían los interiores del mausoleo y las lámparas esmaltadas del interior. Y llega el declive y la restauración. Una vez terminado, el Taj Mahal conservó su esplendor hasta el declive del Imperio Mogol durante el siglo XVIII, cuando todo el monumento cayó en abandono. Bajo la ocupación inglesa de India en el siglo XIX, el lugar era a veces utilizado para fiestas al aire libre, en las que las bandas militares llenaban con su música el aire nocturno desde las terrazas. A finales del siglo XIX, varios sectores del Taj Mahal estaban muy deteriorados por falta de mantenimiento. Durante la época de la rebelión hindú en 1857, fue dañado por soldados británicos, cipayos y oficiales del gobierno, quienes arrancaban piedras semipreciosas y lápiz azules de sus muros. 2 británicos son citados a menudo en relación con el Taj Mahal, por razones buenas y malas. El primero, Lord William Bentinck, gobernador general de la India de 1828 a 1835, pretendió desmembrar el Taj y embarcar sus pedazos hacia Inglaterra para su subasta. Afortunadamente, el público victoriano estaba tan poco interesado en una subasta pública de mármol procedente del fuerte de Agra que el proyecto fue abandonado. En cambio, Lord Curzon, virrey de India de 1898 a 1905, fue un dedicado conservador que hizo mucho por la restauración de los monumentos culturales indios, incluida la renovación del Taj, con el fin de que su gloria pudiese ser disfrutada tanto por la posteridad como por su creador. También encomendó la fabricación de la gran lámpara de la cámara interior, según el modelo de una similar que se encontraba en una mezquita de El Cairo. Asimismo, Curzon hizo remodelar los jardines al estilo inglés que todavía hoy se conservan. Durante el siglo XX mejoró el cuidado del templo. En 1942, el gobierno construyó un andamio gigantesco cubriendo la cúpula en previsión de un ataque aéreo de la Luftwaffe y posteriormente de la Fuerza Aérea Japonesa. Esta protección se volvió a erigir durante las guerras entre India y Pakistán
de 1965 y 1971. En 1983 fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Desde 1985 se han venido observando inconvenientes en la estabilidad estructural del mausoleo, incluyendo la inclinación progresiva de los altos minaretes. Las principales causas parecen ser la progresiva desecación del cauce del río Yamuna, modificando el tenor de humedad del suelo y su capacidad portante. Se ha denunciado el creciente deterioro de los mármoles del Taj Mahal a causa de la contaminación ambiental. Las emanaciones industriales en la atmósfera producen la acumulación de una pátina que correa las superficies del monumento. Siguiendo órdenes judiciales de protección ambiental, se ha restringido el tránsito vehicular en las cercanías del complejo y se estudian otras medidas de conservación. Las autoridades de Agra permiten nuevamente la visita en noches de luna, paseo tradicional por el monumento, que fueran prohibidas desde 1984 por temor a atentados a causa de la rebelión Sikh de aquella época. Por otro lado, el presidente del Instituto Revisionista Indio, PNOC, ha asegurado repetidamente que el Taj Mahal fue en realidad un templo hindú dedicado al dios Shiva, usurpado y remodelado por Shah Jahan. Según él, el nombre original del templo era Tejo Mahalaya, que luego pasó a Taj Mahal mediante corrupción fonética. Oak asegura también que las tumbas de Humayun, de Akbar y de Itimati-ud-Daula, igual que la ciudad del Vaticano, la Kaaba en la Meca, Stonehenge y todos los edificios históricos en la India, fueron templos o palacios hindúes. Las acusaciones de Oak no son aceptadas por los especialistas, pero estos mitos han sido igualmente utilizados por varios activistas del nacionalismo hindú. Hoy en día, el mausoleo está emplazado en un jardín simétrico, típicamente musulmán, dividido en cuadrados iguales, cruzado por un canal flanqueado por dos filas de cipreses donde se refleja su imagen más imponente. Los jardines siguen siendo arados por bueyes, para sorpresa de muchos turistas. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces, darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.